textura, la estructura, la pendiente, la utilización que se le ha dado puede servir para que nosotros tengamos diferentes áreas. A veces nos salen lotes homogéneos de 1 a 5 hectáreas, ¿verdad? Normalmente cuando son terrenos homogéneos dedicados a agricultura, por lo menos nos recomiendan que sea de 1 a 5 hectáreas máximo las áreas. A veces encontramos lotes más grandes, por ejemplo, de 20 hectáreas en caña de azúcar en la costa sur, en lugares con pendientes muy homogéneas y características muy homogéneas. Ventura Pérez y Victorio Ical, ¿qué áreas no debemos muestrear cuando estamos haciendo el muestreo de suelos? ¿Se recuerdan ustedes? Áreas con mucha pedregosidad o con mucha piedra. Muy bien. Inge, podría ser como eh, no sacar muestreos cerca de los de los cercos. Creo que vi en un video que Correcto, cercos, caminos donde ha habido quemas. Aquí ya vamos con el sentido práctico de que nosotros tenemos que ser hábiles para no tener un análisis de suelo que no sea real. ¿Qué pasa cuando sacamos nuestro análisis de suelos? Bueno, tenemos nuestras muestras, ¿verdad? Pero muchos yo veo en el campo que la muestra la contaminan. Y si se contamina la muestra, imagínense que estamos dando recomendaciones para las 450 hectáreas de cultivo de melón que tenemos allá en Asunción Nita, por ejemplo. O imagínense que estábamos trabajando allá por Coatepeque, les mencionaba anteriormente la parte de la palma africana que trabajamos con compañeras de ustedes. Un buen trabajo allá con palma africana, más de 400 hectáreas allá en la región de Coatepeque, adelante de Coatepeque, ¿verdad? Entonces, imagínense un error, imagínense traducir eso a un área de 400 hectáreas. Entonces, es importantísimo, en primer lugar, la no contaminación. Mejor si no procesamos con nuestras propias manos la muestra de suelo, sino que recuérdense usar guantes, usar recipientes totalmente limpios, tener cuidado, normalmente usamos bolsas de papel, bolsas de nylon totalmente nuevas. Y recuérdense, ¿qué pasa si en nuestros recipientes tenemos cenizas? Si hay ceniza, nos va a mentir definitivamente porque un análisis de suelos es muy sensible. Recuerden ustedes que hay determinaciones tan pequeñas en partes por millón, en miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Las pruebas son bastante sensibles. Por lo tanto, igualmente en muchos lugares pude ver técnicos fumando, recolectando las muestras, ¿verdad? Contaminándolas en alguna medida. El mensaje es, si hacemos una mala muestra, vamos a tener un mal resultado, vamos a dar una mala recomendación y al final pérdidas económicas, pérdidas en producción, es altísimo el riesgo entonces en el tema del muestreo. A ver, Valenzuela y Ulises Artiño, ¿cómo debemos hacer el procedimiento de extraer las muestras, según ustedes recuerdan? ¿Cómo se hace para definir dónde vamos a obtener las muestras? ¿Quién recuerda? Yo pienso que es una superficie plana, cosa que esté... Y para distribuir, ¿cómo va a obtener el muestreo? ¿Cómo lo hace? Sus 15, Eh, 20 sus muestras. se puede hacer en forma de zigzag, en forma cuadrática y así en forma aleatoria. Muy bien, lo más práctico, lo más utilizado ha sido en forma de zigzag, ¿verdad? Pero ustedes se encargan de hacer sus
sus ajustes, sus variaciones, porque ustedes ya tienen que poner a trabajar su criterio. Vamos a ver. La profundidad de muestreo, ¿cuánto es? Por ahí está, 20 centímetros. 20 centímetros. Muy bien. Aquí aplicamos nuestros criterios. Si estamos trabajando un cultivo frutal de naranja, ¿de qué profundidad va a ser nuestro muestreo? ¿Se recuerdan más o menos? ¿O qué criterio podríamos utilizar? Yo digo que se podría aplicar dependiendo de la profundidad de las raíces, a esa profundidad podemos hacer el muestreo. Correcto. De repente nuestro cultivo profundiza más. Entonces, ya vamos siendo creativos y nosotros ya vamos entonces pensando en esos elementos prácticos que vamos a aplicar. 20, 30, 35 centímetros, por ejemplo. Queremos ver donde por lo menos esté un 60%, 70% de raíces, ¿verdad? Eso ya no nos lo dicen a veces los libros, eso ya es el criterio de nosotros en el campo, porque queremos saber qué está pasando en el área donde realmente están creciendo las raíces. Muy bien. Entonces, no sé, ¿tenemos alguna duda en relación al muestreo en este momento? Por supuesto, ¿se recuerdan que nosotros identificamos nuestras muestras? De las 15, 20 submuestras que normalmente obtenemos? Ojalá fueran más, pero eso se nos convierte en un gran trabajo. Imagínense que tuviéramos varios lotes, ¿verdad? Varios lotes de terreno. Nunca terminamos de sacar el muestreo. Queremos subir la exactitud, reducir el error. Por eso sacamos un montón de muestras, homogenizamos, ¿verdad? 15, 20 submuestras, más o menos. Eso ya también es un criterio técnico de ustedes en el campo, según sus recursos, según el tiempo. Enviamos al laboratorio y vean, cada laboratorio tiene su procedimiento para enfocado en cómo va a obtener sus resultados. Entonces, yo creo que eso ustedes lo pudieron más o menos conocer durante su etapa de laboratorio. Porque se recordarán ustedes que viene el laboratorio y ellos tienen varias metodologías. Entonces, vamos a ver. El laboratorio utiliza soluciones químicas para extraer nutrientes, ¿verdad? Para extraer nutrientes. Diferentes soluciones, diferentes metodologías. Y ellos hacen una calibración, es decir, escogen una solución, por ejemplo, Melich 1, Melich 2, Melich 3, Bray, Olsen, etcétera, ¿verdad? Acetato de amonio. Fíjense que el laboratorio tiene sus propias metodologías adaptadas, calibradas para los tipos de suelo que se trabajan. En Guatemala, pues tenemos suelos relativamente ácidos, ligeramente ácidos, perdón, especialmente, pero también tenemos suelos alcalinos. Entonces, no trabaja de la misma manera laboratorios como Nacafé, no trabajan de la misma manera que el laboratorio de ENCA, por ejemplo, ¿verdad? O que el laboratorio o que el laboratorio de soluciones analíticas.
Bueno, yo tuve un poco más de conocimiento de la metodología de soluciones analíticas porque participaba en algunas cosas ahí, ¿verdad? En el laboratorio. Son laboratorios privados. Pero aquí se utiliza Melich 3, soluciones analíticas. A lo que voy es de que tenemos que tener en cuenta que el laboratorio tiene su metodología y después el laboratorio nos da tablas. Tablas de interpretación. Y el laboratorio nos dice, por ejemplo, potasio. Nos dice de una vez, según la tabla, según la solución química que usaron, nos dice cuáles son los rangos adecuados. Por ejemplo, que nos diga que el potasio está entre 20 y 30 partes por millón, lo adecuado significa que abajo de lo adecuado hay deficiencia. Tenemos un rango adecuado de 20 a 30. Abajo de ese rango tenemos deficiencia. Abajo tenemos suficiencia, ¿verdad? Suficiencia. O buena presencia, buena concentración del elemento en el suelo. Entonces, queremos conocer cuál es el rango adecuado. Nos lo dan la mayoría de laboratorios. Y si no, pues nosotros aquí en el laboratorio compartimos las tablas, ¿verdad? Entonces, la interpretación consiste en conocer si el nutriente, en mi análisis, por ejemplo, ¿qué pasa si en mi análisis obtenido en el campo el potasio tiene 5 partes por millón? Entonces, Valladares Ramírez, ¿cómo estaría entonces mi potasio en el suelo? Tengo 5 partes por millón y lo adecuado era el rango adecuado para la producción de cultivos, el rango adecuado de presencia de nutrientes debe estar entre 20 y 30. ¿Cuál sería mi interpretación del potasio si en mi terreno tengo solo 5 partes por millón? ¿O qué dice Zulá? ¿O qué dice Vázquez? ¿Cómo estaría mi potasio? Si en mi análisis me sale que tengo 5 partes por millón y mis tablas me dicen que el nivel adecuado para la producción es de 20 a 30 partes por millón. ¿Cómo estaría? ¿Estaría deficiente? ¿Estaría adecuado? ¿O estaría arriba de lo adecuado? Deficiente. Deficiente. De aquí parte la gran interpretación de nuestros análisis de suelo. Correcto, está deficiente, está abajo. Es ahí donde viene el trabajo de nosotros en agregar el elemento. ¿Cuánto elemento? ¿Cuánto? Depende del cultivo. Por ejemplo, cultivo de piña, yo busco tablas especiales de requerimiento de nutrientes. Por ejemplo, para producir 1 tonelada de piñas por cada hectárea, me dicen ya centros de investigación, universidades, hay documentación donde están esos datos, o el laboratorio mismo me comparte esa información y me dice, voy a producir 20 toneladas de piña por hectárea, necesito tantos kilogramos de nitrógeno, tantos de fósforo, tantos de potasio. Entonces, obviamente, yo veo qué elementos están deficientes en mi suelo y eso es lo que voy a agregar, ¿verdad? Obviamente eso es lo que voy a agregar. Pero hay varios criterios también. O sea,
nosotros decimos, bueno, entonces se necesitan tantos kilogramos de fósforo, por ejemplo, 200 kilogramos de fósforo, por ejemplo, por hectárea. Vemos mi resultado de mi análisis y en base a eso yo tengo que integrarle ese elemento potasio a mi suelo, si me hace falta. Recuerdan, ningún nutriente tiene que faltar. Macronutrientes, micronutrientes, todos tienen que estar en cantidad adecuada en el suelo para llegar a una producción adecuada. Ustedes ya trabajaron en la teoría el tema del óptimo económico y también el óptimo técnico. Nosotros lo estamos trabajando en la teoría porque es algo que nos relaciona con esto. Tenemos que tener un nivel de rendimiento óptimo económico en el cual nosotros podamos pagar el costo del fertilizante. Bueno, porque de repente también tenemos una producción máxima de mi cultivo que se llama óptimo técnico. Es la máxima producción, pero nosotros a veces solo queremos llegar al máximo de producción del cultivo. Sin embargo, de repente tenemos que gastar demasiado en fertilizante y ya no podemos pagar lo invertido. Bueno, entonces ese es el juego, aunque ahorita vamos a estar en muestreo de suelos, pero ese es el juego que tenemos entonces en relación a la importancia de hacer un buen muestreo de suelos. ¿Se recuerdan en el café? Vamos a ver, Villalta Hernández, ¿conoce usted de café un poquito? Igual Suárez. Díganme ustedes, vamos a ver los santarroceños, aunque tenemos también café en diferentes lugares, tenemos café en Comalapa, por ejemplo, tenemos en parte de Occidente también tenemos café, ¿verdad? Especialmente, digamos, en partes templadas, Quetzaltenango, aunque también en partes frescas, partes donde tenemos café estrictamente duro, café de altura. Pero dígame, cuando ustedes, imagínense que ustedes van a vender café ya tostado, ya molido. ¿En qué etapas del café, en qué etapas podemos perder la calidad de ese café? A ver, ¿en qué puntos críticos, en qué momentos críticos de mi trabajo con café, de mi grano de café, yo puedo perder la calidad si no tengo cuidado? La A ver, calidad, sí, la calidad del café se puede perder en el proceso de la tuesta del café. Si el que está haciendo el proceso de tostar el café se pasa, este va a tener un diferente sabor. Y otra que yo sé es cuando nosotros guardamos los quintales o no le damos o se humedecen demasiado. Estos se van a poner más ácidos, entonces sí va a diferir la calidad del café. si cortamos cuando el café está sobremaduro, ¿será que afectamos la calidad del producto final? ¿O si cortamos verde? Sí, sí va a variar. En el beneficiado, si se nos pasan las horas de fermentación, ¿será que se nos arruina la calidad del café o será que no? También, ¿verdad? Se nos arruina. En el secado, no lo llevamos a la humedad adecuada y como usted dijo, lo ponemos en almacenamiento, esa humedad nos puede jalar mohos. ¿Qué pasa si ponemos el café en una bodega donde antes había fertilizante químico, había urea, por ejemplo? Lo vamos a contaminar, vamos a bajar su calidad porque va a jalar amoníaco, ¿verdad? Gases. O si hay químicos, vamos a afectar nuestro café. Luego, cuando vamos como usted dijo, al proceso bueno, estamos en la trilla, después de la trilla vamos a ver el proceso, ya vamos al tostado, pero se nos pasó el tiempo de tostado o lo quemamos, miren, perdemos la calidad. El empaque es de mala calidad, el empaque absorbe también elementos gases del ambiente, afectamos bueno, al igual que el análisis de suelos, hay muchos lugares donde podemos perder la calidad de hacer un buen análisis y una buena interpretación. Así que tenemos que tener esos cuidados, ¿verdad? De ahí a nivel técnico ya vienen cosas que no hay recetas en los libros, sino que ya viene nuestro criterio, como por ejemplo la profundidad del análisis. Si voy a trabajar un aguacate, si voy a trabajar un cítrico,
voy a trabajar una macadamia y yo analizo la profundidad de mis raíces porque yo quiero saber en qué lugar está la máxima concentración de raíces y qué nutrientes hay en ese lugar. Entonces, yo oriento en términos prácticos mi análisis a mi tipo de cultivo, ¿verdad? Si son hortalizas, obviamente los primeros 20 centímetros es suficiente. Bueno, entonces, en primer lugar, jóvenes, yo quisiera que ustedes se tomaran el momento para ver en su plataforma, porque yo les colgué allí un muestreo de suelos, pero estamos viendo la metodología de Guatemala que han utilizado en el ICTA, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, para hacer el muestreo de suelos. Ahora, ahí viene nuestra tarea número 1 también. En la plataforma ustedes ven la instrucción para la tarea 1. Y la tarea 1 dice que vamos a contestar de manera bastante directa 10 preguntas. Vamos a leer el documento de muestreo de suelo. Es un documento real, que así se hace en el laboratorio. Vamos a leer nuestro documento. Vamos a responder nuestras preguntas en hojas tamaño carta, a mano. Luego tomamos fotografías y adjuntamos ese documento aquí en la plataforma Moodle. El documento debe incluir carátula, las preguntas y las respuestas, ¿verdad? Se pide el trabajo a mano porque estamos ejercitando nuestra mente, nuestro conocimiento. Vamos a ir leyendo y contestando nuestras preguntas. Se valora la presentación y calidad del trabajo. Y recuérdense, cuando hayan procedimientos, se valoran los cálculos, porque obviamente los procedimientos tienen valor. Bueno, entonces exclusivamente vamos a entregar en la plataforma Moodle nuestras tareas. Tenemos un plazo prudencial de 3 días hábiles para entregarlo. O sea que nosotros tenemos para el día 5, día martes 5 de octubre, hasta las 23 horas para entregar esta tarea. Ahí en la plataforma también lo dice, pero normalmente son 3 días hábiles luego de la práctica. Recomendación es que no me van a copiar todo el manual. Ustedes van a ser sintéticos en la respuesta. Tiene que decir lo que tenga que decir, ¿verdad? Sin ampliarse demasiado, bastante sintéticos. Ustedes tienen que tomar el tiempo para leer el documento. El día de hoy no lo vamos a leer durante la práctica porque así lo hacemos normalmente. Ustedes, como tenemos que suspender clases, entonces ustedes van a quedarse con la tarea de leerlo despacio en su casa y responder sus preguntas. A partir de las 8:30, que vamos a finalizar nuestra práctica de hoy, ustedes ya se van a leer su documento y empiezan a contestar sus preguntas. Después vamos a resolver algunas dudas, si hubieran quedado dudas de la lectura, ¿verdad? Entonces, si quedaran dudas, pues podemos comunicarnos por WhatsApp o podemos trabajarlo en el próximo día de laboratorio. Alguna duda muy puntual, muy práctica de nuestro análisis de suelo. No se aceptan trabajos iguales, es obvio, ¿verdad? Ustedes trabajen cada quien independientemente porque lo que pretendemos es pues, realmente desarrollar los procesos como deben de ser. A veces ustedes trabajan en un cuadernito sencillo, no. Ahorita ya tenemos que trabajar en hojas tamaño carta que le toman sus fotografías al trabajo y lo mandan como evidencia de trabajo. Aquí están las preguntas. La importancia de un análisis de suelo. Bueno, esto ustedes lo van a buscar, estas preguntitas, pero les digo, no quiero que copien el manual de nuevo, sino que sean sintéticos en tratar de responder esas preguntas. ¿Alguna duda en relación a esta primera tarea, jóvenes? Muy bien, les voy a dar 5 minutos. Por favor, entonces 5 minutos de receso.
Al volver, por favor, preparan su calculadora para hacer algunos números. Muy bien, Inge, gracias. Muy bien, ya volvemos.
Muy bien, jóvenes, estamos de vuelta. Quiero, por favor, que tengan su calculadora a la mano ahí, que nos puedan apoyar, por favor, con su calculadora, porque vamos a pasar a la etapa en que tenemos que calcular las fórmulas comerciales de los fertilizantes. Esto es muy importante porque en algunos casos, ¿qué pasa si de repente a mí únicamente me dicen o me dan esta fórmula? De repente a mí solo me van a dar la fórmula. Eso es lo que va a venir en los sacos. De repente viene esta otra fórmula. O de repente viene esta otra fórmula. O de repente viene esta otra fórmula. Entonces, fíjense que los fertilizantes son productos, son sales que tenemos entonces moléculas. Y estos al entrar en contacto con el agua se disocian. Se disocian, es decir, voy a pasar a la pizarra. Vamos a ver. Vamos a hablar de fórmulas de fertilizantes porque nuestra tarea consiste en hallar las fórmulas comerciales de mis fertilizantes. Bueno. Entonces les decía que muchas veces a nosotros nos van a dar una fórmula química. Aquí tenemos el ion nitrato y aquí tenemos el ion amonio. ¿Cómo se llama ese fertilizante? A ver, ¿cómo se llama ese fertilizante? Bueno, hay varios tipos. De amonio. Correcto, nitrato de amonio. Correcto. Entonces yo les decía que cuando nosotros ponemos este fertilizante en el suelo, se va a disociar, ¿verdad? Entonces, el amonio tiene carga +1. ¿Verdad? Porque cada parte de la molécula se divide y tiene una valencia, una carga eléctrica. Pero al agregar la molécula de fertilizante nitrato de amonio, entonces una parte, el catión se viene para un lado y la otra parte, el anión, esto tiene carga -1. La parte negativa se va por otro lado. En este caso, pues obviamente en este caso podemos ver que tenemos un elemento esencial llamado nitrógeno que está en la parte del catión, pero también tenemos nitrógeno en la parte del anión, ¿verdad? La parte negativa.
En los fertilizantes, a veces los dos componentes, tanto el anión como el catión, tienen nutrientes. A veces solo una parte de ello, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que los fertilizantes son sales, son moléculas que cuando están en su estado original tienen carga neutra, porque la molécula está equilibrada, su parte negativa con su parte positiva están realmente inactivando la molécula. Entonces decimos que tiene una carga neutra, una carga cero, pero al entrar en contacto con el agua, ¿se recuerdan? Al entrar en contacto con el agua, se disocian. Una parte positiva, una parte negativa. Aquí lo que tenemos es las formas también como el nitrógeno puede llegar a las plantas, en forma de NH4 o en forma de NO3. Después yo les voy a dar una tablita o en la teoría ustedes reciben los lineamientos de los diferentes iones y sus cargas. Pero obviamente para nosotros es muy útil contar con nuestra tabla periódica, es muy útil, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver las valencias de los elementos, vamos a ver las masas. Entonces es necesario contar con nuestras tablas periódicas. Bueno, entonces la molécula de fertilizante al inicio tiene una carga neutra, está estabilizada, están inactivadas las cargas positivas y negativas. Al entrar en contacto con el agua se disocian, ¿verdad? Entonces forman o se dividen en sus respectivos iones, aniones o cationes, y esos aniones o cationes pueden llevar nutriente que la planta va a absorber. Bueno, entonces, para nosotros es importante, entonces, conocer, ¿se recuerdan? Tenemos fórmula química de los fertilizantes y a veces solo nos van a la fórmula química. Entonces, tenemos que calcular la fórmula comercial. Vamos a ver allá en Patzum, Proc, ¿qué fertilizantes utilizamos? O en Santa Rosa, o en Jalapa, ¿qué fertilizantes? ¿Me pueden dar un par de nombres por ahí, por favor? Urea, 46.0, triple 15. Muy bien. Complex. Estamos claros entonces que la urea tenemos una fórmula química, ¿verdad? La fórmula química sería esta, una amida, ¿verdad? NH2CO. Bueno. Pero tenemos la fórmula comercial. La fórmula comercial es 4600. Lo que quiero mencionar es de que las fórmulas comerciales nos representan el porcentaje de cada nutriente. Normalmente hablamos en Guatemala de sacos de 100 libras, pero la fórmula comercial, hablemos del triple 15. Hablemos del triple 15 y suponemos que trae un porcentaje de otro de cualquier nutriente más. Por ejemplo, que traiga un 5%
Vamos a ver, por ejemplo, que hablemos que trae un 5% de óxido de magnesio, por ejemplo. Las fórmulas comerciales, en primer lugar, nos indican el porcentaje de nitrógeno. El primer 15. El segundo 15 nos da el porcentaje, pero no es fósforo puro, es P2O5. Y el tercer número nos da el porcentaje de potasio, pero en forma de K2O. Si hay más números, es porque puede haber cualquier otro nutriente. Más 8%, por ejemplo, de azufre. Puede estar en forma puro el elemento o puede estar en cualquier otra combinación como sulfato. Es como el magnesio, pudo haber estado también el magnesio en forma pura, ¿verdad? Expresado o en forma de óxido. El azufre lo podemos expresar en forma pura o en forma de sulfato, por ejemplo. Entonces, nosotros en la fórmula comercial representamos, es una nomenclatura internacional, ¿verdad? Los fertilizantes en su fórmula comercial, el primer elemento es, el primer número es el porcentaje de nitrógeno, el segundo es el porcentaje de P2O5, no es fósforo puro, es P2O5, y el tercer número, el porcentaje de potasio, nitrógeno, fósforo y potasio. El siguiente número es cualquiera, ¿verdad? El que sigue o los que siguen es cualquier otro elemento, no tienen un orden, solo los primeros tres tienen un orden. Entonces, eso es una fórmula comercial. Quisiera por favor pedirles, vamos a ver a Silvestre, a Sosa Nuila, a Sui Parras, a Teleguario, a Uriz Artiño, que me digan los nombres de los nutrientes, por favor, que consumen las plantas. Vamos a hacer el listado. Tenemos macronutrientes primarios porque son los que se necesitan en mayor cantidad. A ver si se recuerdan de nombres de nutrientes. Yo los voy a poner y los vamos a ir ubicando en el lugar que les corresponde. Tenemos macronutrientes secundarios. Si hay dudas, podemos interrumpir, no hay problema. Y en tercer lugar tenemos micronutrientes. Como ustedes en su parte teórica ya, me imagino que ya han visto esto, entonces, en total, fíjense que por norma nosotros tenemos o hemos adoptado, digamos, cierta línea de trabajo de investigación en donde tenemos un total de 17 nutrientes esenciales. ¿Qué significa esenciales, verdad? Significa que no pueden faltar en la planta, porque si no, la planta no produce bien o no crece bien, no se desarrolla bien. Tenemos entonces 17 nutrientes. Entonces, pero de esos 17, tenemos el carbono, el hidrógeno y el oxígeno que abundan. Entonces no los tomamos mucho en cuenta en nuestras recomendaciones de fertilización porque abundan. Carbono, hidrógeno y oxígeno abundan en la naturaleza. Entonces, nos quedarían los restantes 14. Por favor, díganme nombres de nutrientes. Los nutrientes, empezando por los más comunes. ¿Cuáles son los nutrientes de las plantas? Nitrógeno, Muy bien. NPK, fósforo,
NPK. Correcto. Esos son los macronutrientes primarios. Lo necesita la planta en grandes cantidades. Muy bien. Seguimos. ¿Qué otros nutrientes se recuerdan ustedes? Azufre. Calcio y magnesio. Azufre, magnesio. ¿Cuál otro mencionaron? Calcio. Calcio, correcto. Esos son los macronutrientes secundarios. Se requieren en una cantidad suficiente, pero en menor cantidad que los primarios. Luego siguen los micronutrientes. Por favor, menciónenme micronutrientes o elementos en general. Ahí vamos poniendo los que sean. Mencionen. El hierro, Molibdeno, cobre, cobre, zinc, zinc, molibdeno, hierro. Muy bien, ya está el molibdeno al principio. Manganeso. Oro, Manganeso, boro, cloro, níquel, Zinc. zinc, ya está. Ya estamos, ¿verdad? Digo que ya no nos falta ninguno. Y se recuerdan, vamos a ver, está el manganeso, está el magnesio, está el molibdeno. Bueno, ahí están los 14. Entonces, ahí tenemos los nutrientes, ¿verdad? Estamos bien. Pero volvamos a la fórmula comercial. Esa fórmula comercial es universal, la nomenclatura, ¿verdad? Es universal. Volvemos a la fórmula comercial. Vamos a ver. ¿Se recuerdan el primer número? Vamos a ver, triple 15. Nitrógeno, fósforo, potasio. Pero ustedes ya saben que es en forma de P2O5 el fósforo y en forma de K2O el potasio. Teníamos el nitrato de amonio. ¿Cómo sacamos la fórmula comercial? Para el nitrógeno, tenemos que sacar el porcentaje de nitrógeno de la fórmula, ¿verdad? Tenemos que obtener el porcentaje de nitrógeno para expresarlo en la fórmula comercial. El fósforo, igual. Sacamos las masas y vemos el porcentaje en masa del fósforo. De la misma manera para el potasio. Si hubiera otro elemento micronutriente por acá, también tenemos que sacar su porcentaje, ¿verdad? Para expresarlo en la fórmula comercial. Se recuerdan como un cuarto elemento o quinto elemento. Entonces obtenemos el porcentaje de nitrógeno, de fósforo, potasio. Pero vean, cuando obtenemos el porcentaje de fósforo, tenemos que tener cuidado de convertirlo a P2O5. Tenemos un factor 2.29. Ustedes tienen una tablita ahí, se las pongo en la tarea. Tenemos que convertir el fósforo a P2O5. En cualquier fertilizante también sacamos las masas, sacamos la cantidad de potasio, el porcentaje de potasio que hay en la fórmula y esto lo multiplicamos por un factor 1.21 y nos va a dar el K2O. Entonces, porque estos se recuerdan que son los elementos para la fórmula comercial. Por ejemplo, tenemos un 20-20-0. Entonces, primer elemento es nitrógeno, segundo es P2O5, tercero es K2O.
Y después, si hay otros elementos en la fórmula química, los agregamos con un signo más y porcentaje. Ese signo más en la realidad también aparece como otro guión, ¿verdad? Como otro guión. Puede ser un signo más o puede ser un guión, pero nos especifica qué otro nutriente hay, ¿verdad? Entonces, por favor, saquemos el porcentaje de nitrógeno que tenemos en esta fórmula de el nitrato de amonio. Por favor, saquemos. Vamos a ver las masas. La masa del nitrógeno, la masa del hidrógeno, la masa del oxígeno. Vamos a sacar entonces la masa total. Luego vamos a sacar la masa del nitrógeno. La masa de nitrógeno entre la masa total de la fórmula por 100 y nos va a sacar el porcentaje de nitrógeno. Por favor, trabajemos, saquemos el porcentaje de nitrógeno entonces que hay en la fórmula del nitrato de amonio. Bueno, antes de borrar, no sé si hay alguna duda en este momento. Respecto a los nutrientes, respecto a la fórmula comercial, ¿hay alguna duda? Bueno, creo que no, ¿verdad? Entonces, por favor, saquemos la masa de la molécula, jóvenes. Por favor, saquemos entonces la masa de la molécula, a ver cómo nos queda. A mí me quedó 80.0472. Muy bien, ¿me podría, por favor, dictar las masas? La masa del nitrógeno, ¿cuánto es en la molécula? 14.008. 14.008. ¿Cuántos nitrógenos tenemos? 2. 1 y 2, ¿verdad? Bien. Hidrógenos. Eso sería nitrógeno. Hidrógeno. Tenemos la masa del hidrógeno, ¿cuánto es? 1.0079. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos? 4. 4, muy bien. Después tenemos el oxígeno, ¿verdad? Muy bien, la masa del oxígeno. 16 lo traje yo. 16. Correcto. ¿Y cuántos oxígenos tenemos? 3. 3. Muy bien. ¿Cuánto nos da la masa de nitrógeno? Ahí me ayudan, por favor, a hacer cálculos, por favor, entre todos. 28. Ingeniero, disculpe, ¿está compartiendo su pantalla? Un momentito, perdón. Ahorita le comparto. Gracias. Inge, una pregunta. Diga. Esos
esos, por ejemplo, yo en el nitrógeno tengo 14.006. Muy bien. ¿Afectaría si no colocaría ese 0.06? Normalmente acostumbramos a redondear, ¿verdad? El nitrógeno lo ponemos como 14, el hidrógeno como 1, el oxígeno como 16, porque si ustedes pueden apreciar en la tabla periódica tenemos un montón de números y a veces sí tienes razón. Yo uso dos tablas periódicas. Una que se usa en México, en centros de investigación. Yo estuve allá en algunas cosas en Guadalajara, en México. Y tengo además otra, la de Guatemala. Entonces, fíjense que sí varía, según la edición de la tabla, varía los decimales. Igualmente, siendo mucho más profundo, tengo una tabla periódica acá, que esta es más exacta, tiene muchas más valencias, también tiene mayores especificaciones, se recuerdan de los metales, de los no metales, de los metaloides, y además tiene mayor amplitud en cuanto a las valencias, porque eso es algo más profundo. Porque se recordarán ustedes que tenemos, por ejemplo, no metales, tenemos una cantidad de valencias en los elementos, que eso es lo que nos complica la parte química. Por ejemplo, el molibdeno tiene valencia 2, 3, 4, 5, 6. El nitrógeno, fíjese que la gran variabilidad de este elemento para combinarse. El nitrógeno tiene, por ejemplo, valencias -3, tiene 2, 3, 4, 5. El manganeso tiene 2, 3, 4, 6, 7. Aún el oxígeno, nosotros lo trabajamos siempre como -2, pero siendo más profundos tiene también valencia -1. El oxígeno puede funcionar con esa valencia. Entonces, por eso acostumbramos, yo creo que no hay problema, vamos a redondear, ¿verdad? Con fines de facilitar. Vamos a redondear para nuestros cálculos. A no ser que en otro momento nosotros le demos las valencias, pues redondeémoslo, ¿verdad? Redondeémoslo, no hay problema. Está bien, Entonces, sí, pero es una limitante real, ¿verdad? Que aquí tengo por lo menos las pruebas de que depende también el nivel de profundidad de la tabla periódica, así puede variar incluso la exactitud. Muy bien, entonces teníamos 28 de nitrógenos, tenemos entonces 4 hidrógenos. ¿Cuánto tenemos? 3 por 16. 48. 48. ¿Cuánto nos daba la masa entonces, jóvenes? Vamos a quitar aquí los decimales de este elemento. Muy bien. ¿Cuál es la suma de la masa? 80. 80. 80. Muy bien. ¿Cuál es el porcentaje de nitrógeno? Sería el nitrógeno, ¿verdad? Partido la masa, que es 80, la masa molecular por 100. ¿Qué A mí porcentaje? me quedó como 35%. ¿Perdón? 30. Me quedó como 35%. 35%. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la fórmula comercial? 3500. 3500, correcto. Bueno, ahí tenemos entonces la fórmula comercial. No tenemos más micronutrientes o nutrientes secundarios, entonces solo se queda ahí. La fórmula comercial es 3500. Recuérdense, muchas veces solo vamos a ver la fórmula química en los sacos y no nos van a decir nada. Entonces nosotros podemos identificar de qué fertilizante estamos hablando. ¿Alguna duda hasta acá?
Ingeniero, disculpe, ¿las masas cómo se sacan? ¿Perdón? Las masas, ¿cómo se sacan? ¿O ya es un número determinado para cada elemento? Se recuerdan que las masas las tenemos en la tabla periódica, ¿verdad? Las masas las tenemos en la tabla periódica. Solo quisiera repasar el tema de las masas. Vamos a ver. Nitrógeno. ¿Cuánto es la masa del nitrógeno? Vamos a redondearlo. Del fósforo. ¿Cuánto es la masa del fósforo? Eso lo vemos en la tabla periódica. 31, lo redondeamos. Potasio. ¿Cuál es la masa? 39. Eso lo ven en su tabla periódica y lo aproximan, ¿verdad? Con fines de poder trabajar. El calcio, ¿cuál es su masa? 40. El magnesio, ¿cuál es su masa? 24. Recuerdan, 24. el azufre, ¿cuál es su masa? 32. 32. Muy bien. Entonces, ustedes en toda la periódica sacan las masas de los diferentes elementos, ¿verdad? El hierro, por ejemplo, ¿cuál es su masa? 55. El níquel, ¿cuál es su masa? Podemos renderlo a 59. El cloro, ¿cuál es su masa? 35. Bueno, y de esa manera, en nuestra tabla periódica, ahí ustedes van a ver entonces que tienen masas, también tienen valencias. Pero quisiera llegar, vamos a ver, voy a tratar de abordar, no sé si hay alguna duda hasta este momento. Tenemos nuestra fórmula comercial, vamos a obtener otra fórmula comercial. Bueno, si hay alguna duda, ustedes me van diciendo. En mi hoja de tarea, vamos a ver, en mi hoja de tarea, en la plataforma ustedes van a ver una hoja de tarea. Que dice, hallar la fórmula comercial con que se venden en las agropecuarias las siguientes sustancias que contienen fertilizantes y calcule el peso equivalente. ¿Se recuerdan que el peso equivalente era la masa partido la valencia de un elemento? Ya lo vamos a ver ahora. Bueno, la masa del fertilizante dividido la valencia del fertilizante nos da el peso equivalente. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que hablar de normalidad. ¿Cuántos equivalentes tenemos por litro, verdad? Bueno, la tarea tienen que hacerla a mano, adjuntar su... Igual, van a sacarle copia, están las instrucciones en la plataforma. Van a hacer su tarea, le sacan fotografía y lo van a subir a la plataforma como PDF. El procedimiento, obviamente, siempre vale. Vamos a trabajar otro fertilizante. Vamos a tomar uno de ellos. Vamos a ver. Vamos a tomar el fosfato diamónico. El fosfato diamónico. Esto es lo que le llamamos comúnmente DAP, fosfato diamónico. Por favor, vamos a calcular la fórmula comercial. ¿Se recuerdan? N, P2O5, K2O. Y si tuviera otro, pues se pone, ¿verdad? Se agrega. A ver,
en la tabla, en la tarea, dice que hay que identificar el aporte del nutriente que tiene el fertilizante. ¿Qué nutrientes esenciales me aporta el fosfato diamónico? ¿Qué nutrientes esenciales? ¿Me pueden decir? Nitrógeno y fósforo. Nitrógeno y fósforo. Muy bien. Entonces, pasos, ¿verdad? Sacar la masa molecular. Dos, porcentaje de nitrógeno, y eso se va de una vez directo a la fórmula. Vamos a ver. Vamos a ver, entonces decíamos 2, porcentaje de nitrógeno. Ya analizamos que solo tiene nitrógeno y fósforo, ¿verdad? En tercer lugar, sacamos el porcentaje de fósforo y eso lo multiplicamos por el factor que es 2.29. En la tarea tienen la tabla de conversiones. Fósforo por 2.29 me da P2O5, que eso se viene para acá. Si tuviéramos potasio, si tuviéramos por el factor 1.21 nos da K2O, ¿verdad? Que sería el que se vendría a la fórmula comercial como K2O. Por favor, calculemos entonces la fórmula comercial del fosfato diamónico, por favor. ¿Se recuerdan de las masas? Se las voy a facilitar acá. Nitrógeno, dijimos que su masa es 14. ¿Qué otro elemento? Hidrógeno, la masa es 1. Fósforo, que su masa es 31. Trajémoslo como 31, es 30.97428, pero dejemos fósforo como 31. La masa del oxígeno es 15.99999, pero dejémoslo como 16. Está 132. Muy bien. La masa es 132. ¿Qué pasaría si trajera 7 moléculas de agua? O 3 moléculas de agua es parte de la molécula. Hay que agregar esta masa también del agua, ¿verdad? Si vinieran ya hidratadas las moléculas, el fertilizante trajeran 0.7H2O, 0.2H2O, también sumamos, por favor, las masas del agua. Oye, las sumamos porque es parte de la molécula, no se olviden. Sí, en caso nuestro fertilizante viene ya hidratado, porque hay muchos casos en que ya viene hidratado. Muy bien, entonces volviendo. La masa dijimos que es de 132, ¿verdad? La masa molecular, 132 gramos. ¿Cuál es el porcentaje de fósforo? ¿Se recuerdan? Nitrógeno teníamos, la masa es 14. ¿Cuántos nitrógenos hay? Habían 2. ¿Cuántos hidrógenos había? Aquí hay 4. 2 por 4, 8. Tenemos 9. Fósforos, ¿cuántos teníamos? Teníamos 1.
Sacamos la masa de toda la molécula y luego sacamos el porcentaje de masa del fósforo. ¿Cuánto nos dio? 23.48%. 23,48% de fósforo. Eso lo multiplicamos por el factor porque fósforo por el factor 2.29 nos lo va a convertir a P2O5. ¿Cuánto nos da el P2O5? 53.78. Muy bien. Si se dan cuenta, de nitrógeno, perdón, ¿cuánto era el porcentaje? ¿21%? 21% de nitrógeno. Ese 21% se va directo con nitrógeno a la fórmula. Ya está el primer número, 21. Segundo número, 53.78. Normalmente aquí lo vamos a aproximar. 54. Y potasio no tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? 21,54,0 nos da. Ahora, ¿por qué a veces viene con otro, en lugar de 54 de fósforo, a veces trae, por ejemplo, 50? Es por la pureza ya en la venta comercial, la existencia comercial, que a veces ya no es puro, por eso las fórmulas pueden variar un poco en sus números. Pero eso es la fórmula comercial del DAP, fosfato diamónico, ¿verdad? Es un fertilizante que también lo usamos no solo para fertilizar, sino que para también hacer otras mezclas y sacar otras combinaciones de fertilizantes. ¿Estamos claros con la fórmula comercial, jóvenes? Si hubiera alguna duda, me dicen, por favor. Ya vamos a ir finalizando. Porque ustedes tienen que trabajar su tarea. Recuerden, tienen que calcular y tienen que sacar las masas, los porcentajes de elementos, la fórmula comercial, decir también qué nutriente esencial trae cada fertilizante y sacar los pesos equivalentes. Voy a borrar, tenemos aproximadamente 10 minutos. Entonces la tarea 2, ¿se recuerdan ustedes que es el cuadrito? ¿Hay alguna duda en el procedimiento? Por favor, si hay alguna duda, me dicen con toda confianza. Las tablas de conversiones están en la tarea. Vamos a ver. Las tablas de conversión, aquí tengo la tarea. Vean, aquí les puse la tabla. Conversiones. Diga. La pregunta. La hoja anterior. Sí. ¿De dónde salió el 23.48? El 23.48. Vamos a ver. Era el porcentaje de fósforo. La masa del fósforo dividido la masa de la molécula por 100. ¿Cuánto le dio a usted? Sí, solo era una... Sí, está bien. Como que me había perdido. Sí, bueno, si nos equivocamos, me dice. No se preocupen. Si nos equivocamos, nos dice, ¿verdad? No hay problema. ¿Estamos bien entonces? Sí, gracias. Bueno, entonces, vean, les puse las tablas de conversiones. ¿Se recuerdan? Aquí ustedes tienen, por ejemplo, para convertir de potasio a K2O. Entonces, potasio por 1.21 da K2O. Por aquí tienen la de fósforo. Fósforo por su factor 2.29 es igual a P2O5. Si tenemos azufre, porque podemos expresar en el fertilizante el azufre como azufre puro o como sulfato. Si tenemos azufre por 2.9996, vamos a obtener la forma de sulfato.
Y también podemos hacerlo al revés. ¿Qué pasa si tengo P2O5 y lo quiero convertir a puro fósforo? También aquí lo tengo. P2O5 por 0.436. Y lo voy a pasar a fósforo puro, porque a veces va a ser necesario el elemento puro. Si tengo K2O, me dan la fórmula comercial y me dicen yo quiero saber la cantidad exacta de potasio puro que tengo. K2O por 0.83 me va a dar potasio puro, ¿verdad? K2O por 0.83 me va a dar potasio puro. O sea, con esta tabla ustedes tienen para hacer conversiones para la forma oxidada o para la forma pura. Bueno, ahora, ¿se recuerdan ustedes? Como parte de la tarea, ahí se pide, vamos a ver. Como parte de la tarea, vamos a ver. Nos pide, recuérdense, la fórmula comercial y nos pide el peso equivalente. ¿Cuánto es la masa de cada equivalente que tenemos acá en nuestro elemento? ¿Cómo calculamos el peso equivalente? Es igual a la masa de la molécula partido la valencia de la molécula. Cuando teníamos calcio, ¿cuál era el peso equivalente? La masa, que era 40, y la valencia, que es 2. El peso equivalente era 20 gramos. Entonces, también por otro lado, un mol de calcio tenía 2 equivalentes, o sea, el valor de la valencia, ¿verdad? Y un equivalente de calcio, dijimos, pesa 20 gramos. Ahora, ¿qué pasa con las fórmulas? Vamos a ver. ¿Qué pasa con el peso equivalente del, vamos a ver, ¿qué pasa con la fórmula del fosfato diamónico? El peso equivalente, se recuerdan que es una sal, ¿verdad? Tenemos que tener habilidad entonces en partir las moléculas en presencia del agua. La valencia del amonio es +1. HPO4. La valencia del HPO4 es -2. Pero se recuerdan que el amonio NH4 dice aquí que hay 2 moléculas. La valencia es +1, entonces la valencia 2 por 1 son 2. Y del otro lado, el HPO4, la valencia es -2.
¿Cuál es la valencia de la molécula? Es el valor absoluto de la valencia de cualquiera de los dos lados, que es lo mismo. La valencia de la molécula sería 2. Entonces, un fertilizante se va a disociar, tenemos que tener la habilidad de partirlo en sus iones y va a formarse, recuerdan, una parte positiva o una parte negativa a la molécula. La valencia de cada lado la tomamos como la valencia de la molécula. Entonces aquí la valencia, el NH4, la valencia es +1, pero como son dos moléculas, 2 por 1, 2, la valencia es 2 del lado de los cationes. Y el fosfato HPO4, la valencia es -2. Entonces la valencia de la molécula es 2. El peso equivalente, entonces, es igual a la masa de la molécula partido 2, ¿verdad? La valencia. Yo les puse aquí en la tabla, por supuesto ustedes tienen que investigar un poco más, pero les puse aquí en la tabla, les empecé poniendo las valencias, como lo pueden ver por acá. Vamos a ver. Miren, les empecé a poner las valencias de cada uno de los fertilizantes que vienen en la tarea. Aquí abajo, ¿verdad? Lo pueden ver, aquí empecé con las valencias de cada fertilizante. De manera rapidita, vamos a ver aquí. Les puse que el nitrato de amonio se divide en 2. Cada lado tiene valencia +1 -1, la valencia es 1. Fosfato diamónico. Este lado, NH4 tiene valencia 2 y HPO4 tiene valencia -2, entonces la valencia es 2. NH4, tenemos una molécula de amonio y esto tiene valencia 1. KH2PO4, el potasio se va para un lado y el H2PO4 se va para el otro lado. ¿Cuál es la valencia del potasio? Es +1. La valencia del fosfato monopotásico es de 1. Nitrato de potasio. El nitrato tiene valencia -1, el potasio tiene valencia +1. La valencia aquí es 1. ¿Cuál es la valencia del calcio, jóvenes? La valencia del calcio, se recuerdan, es 2. El cloro es -1, pero como hay dos moléculas de cloro, 2 por 1 es 2. La valencia del KCl2 es de 2. Sulfato de potasio. La carga del potasio es 1, pero como hay dos moléculas, al partir 2 por 1, 2, ¿verdad? La valencia del K2CO3 es igual a 2. Siempre es bueno que revisemos las valencias de los elementos, ¿verdad? Acá miren, se parte KNO3, se parte, en esta parte se va el calcio como metal para un lado. Entonces el calcio tiene valencia 2, entonces la molécula tiene valencia 2. Aquí también tenemos otro calcio. Y tenemos cloro -1. 2 por 1, 2. El calcio tiene valencia 2, la molécula tiene valencia 2. El magnesio, el sulfato de magnesio con 7 moléculas de agua, se parte, se va al metal. La valencia del magnesio es 2, entonces aquí tenemos la valencia de la fórmula como 2.
Bueno, aquí tenemos las valencias del fertilizante. Es decir, ustedes tienen que repasar cómo tener también sus valencias, ¿verdad? Y sus pesos equivalentes. Pero aquí les puse ya algunos. Les puse algunos elementos, algunas valencias. Ustedes terminan de calcular las que falten. Recuerden que en química vieron cómo calcular valencias. De todos modos, cualquier cosa me consultan por WhatsApp y yo les contesto. Ahorita lo voy a dejar por acá, jóvenes. Vamos a ver. Bueno, creo que todavía tengo unos minutitos para que continuemos. Tengo unos minutitos todavía. La clase terminó ahora, pero tengo todavía unos minutitos para, antes de que empiece la capacitación de ENCAP. Por favor, ¿alguna duda que tengan por ahí? Genial, una duda. Adelante, por favor. Con los ejercicios de la fórmula comercial, en los que no tienen NPK, la fórmula sería 0, 0, 0 y el porcentaje. Correcto, correcto. Los primeros 3 lugares ya son fijos de el nitrógeno, del fósforo y del potasio, ¿verdad? Los primeros lugares ya son fijos. Vamos a ver acá. Correcto. Supongamos que hay un fertilizante que tiene hierro y que tiene, por ejemplo, azufre. Sulfato de hierro, por ejemplo. La fórmula comercial va a ser 0, 0, 0 más porcentaje de hierro puro más porcentaje de azufre. Puede ser como sulfato. Lo común es porque en los fertilizantes, dejando la teoría en la realidad, en el mercado, los fertilizantes muchas veces me indican el elemento puro. El azufre lo puedo poner en este caso como azufre puro o en forma de sulfato y ustedes lo transforman. Puede haber formas oxidadas, férricas, ferrosas. En el caso de hierro, eso ustedes también pero lo pueden dejar como puro, no hay problema. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿Otras dudas, por favor? Ahí tienen un elemento, un fertilizante que se llama bórax. Que dice la fórmula que es N2, es boro, ¿verdad? ¿Recuerdan el boro para que no se caigan los frutos pequeños? 10H2O. Tenemos que ser hábiles entonces. Vamos a ver. Es sodio. Entonces, sodio. Bueno, aquí tenemos que tener la habilidad de partir la molécula. Esto se va para un lado, este se va para el otro. Entonces, el sodio como metal se va para un lado. Entonces, la parte no metal la llevamos para el otro lado. ¿Cuánto es la valencia del sodio? Según la tabla periódica. La valencia del sodio, perdón. 1. 1. 1. Muy bien. Entonces, fíjense que el sodio, la valencia es 1, pero como hay 2 moléculas, 2 por 1, 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces, yo puedo obtener simplemente la valencia de mi lado del metal. Entonces, ¿cuál es la valencia de este fertilizante? ¿Cuál sería la valencia de este fertilizante? El sodio más 1 por 2, 2, ¿verdad? La valencia de este fertilizante sería 2. Entonces, el peso equivalente, tenemos que poner la masa completa, la masa molecular incluida el agua, incluido todo, dividido la valencia 2. Entonces,
Así obtenemos el peso equivalente, ¿verdad? Peso equivalente gramo. Y si de hecho sabemos que la valencia es 2, porque es la valencia de cada parte en que se disocia la molécula, ¿verdad? Toda esta parte B4, 7, 10H2O tiene valencia menos 2 y el sodio 2 tiene valencia más 2. La valencia de la molécula dijimos entonces que es 2. Entonces, ahí viene la pregunta. Un mol de este fertilizante que se llama bórax, ¿cuántos equivalentes tiene un mol? Entonces, un mol de bórax, ¿cuántos equivalentes tiene? Tiene 2. O sea, el número de equivalentes que tiene el mol de esa molécula, el número de equivalentes es lo mismo que la valencia. Una molécula de bórax tiene 2 equivalentes, entonces, 2 pesos equivalentes. ¿Y cuántos gramos significa un peso equivalente? ¿Cuántos gramos es un peso equivalente? Es igual a la masa de la molécula dividido la valencia, que es 2. Algunos elementos que ustedes vieron química, trabajaron química, entonces algunos elementos repetimos de la química elemental, ¿verdad? Tenemos que investigar cómo disociar moléculas. De todos modos, cualquier cosa me pueden ir consultando. ¿Más dudas, jóvenes, por favor? ¿Que tienen más dudas por ahí? Profe, Diga. en este caso, en ese bórax, ese no tiene un elemento esencial, entonces, ¿cómo quedaría al final en su fórmula comercial? Sería 000 y más. Correcto. En primer lugar, ¿qué nutrientes esenciales tiene el bórax? El boro. Vamos a ver. Boro, muy bien. Sí, porque el sodio no es un nutriente esencial, es un funcional o benéfico, ese no. O sea, el sodio no es indispensable para la planta, por eso es que no es considerado esencial. Sí existe dentro de la planta, pero no es un nutriente esencial. Aquí solo tenemos, entonces, boro, ¿verdad? Ahí sería nuestra fórmula comercial, sacar el porcentaje de boro. Ah, bueno. Sí, de esta manera lo dejamos a nivel general, porque también podemos expresar el boro en las formas en que le pueden llegar a la planta, como H3BO3, por ejemplo. Pero podemos dejarlo como elemento puro, como boro, y ahí estaría correcto. ¿Por qué? Porque a veces yo les digo, puede ser más o puede ser menos. Este más acá, ¿verdad? ¿Dónde está el boro? La teoría dice que debe ser más, pero en la realidad también en muchos países se usa en lugar del más el signo menos, ¿verdad? Así que no importa. Pero lo que pasa es que es más entendible ponerle más porque trae este elemento únicamente, boro, ¿verdad? Como complemento, o sea, no hay nitrógeno, no hay fósforo, no hay potasio. Y si viene boro, expresémoslo como boro puro. Y si no, buscamos el factor para convertir a otra forma de boro, ¿verdad? Pero con que lo dejen como boro puro está bien, ahí se entiende claramente de qué estamos hablando. ¿Se recuerdan que cuando yo produzco un cultivo, me van a decir que necesito, por ejemplo,
1 kilogramo de boro por hectárea. Entonces, yo sabiendo que este fertilizante tiene tanto por ciento de boro, o sea, cuántas libras tienen cada 100 libras del saco, yo tengo que hacer una regla de 3 para estimar entonces cuánto de fertilizante debo de comprar para cumplir con mi requerimiento de los kilogramos de boro que debo echar al terreno. Es una secuencia un poco lógica, ¿verdad? Según los porcentajes de nutriente que trae el fertilizante, obviamente eso me sirve para estimar cuántas libras voy a comprar en el mercado de ese fertilizante para aplicarle al cultivo. Obviamente yo calculo para 1 hectárea y después si tengo 100 aguacatales en esa hectárea, divido toda la dosis entre los 100 aguacatales para saber la dosis exacta. Y al saber la dosis exacta por árbol, de repente yo voy a hacer 2 aplicaciones, pues yo proporciono la cantidad de la primera aplicación y la cantidad de la segunda aplicación de fertilizante. Es ir con el sentido común, pero también con el sentido práctico. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No sé si quedó más o menos claro. Tenemos 2 tareas. ¿Se recuerdan? Una tarea es, vamos a ver. ¿Se recuerdan ustedes que una tarea consiste en hacer sus preguntas, su cuestionario del análisis de suelo según el manual que les puse? Y la segunda tarea es calcular, primero, qué nutriente esencial contiene, ¿verdad? ¿Qué nutriente tiene ese fertilizante? Es la primera interrogante. Bueno. Segundo lugar, como ahí ustedes tienen los nombres de los nutrientes esenciales, pues ya saben, por ejemplo, el sulfato de magnesio. ¿Qué nutrientes me va a proporcionar? A ver, ¿qué nutrientes esenciales me va a proporcionar? Me va a proporcionar magnesio y me va a proporcionar azufre. El sulfato del magnesio, pues ya tengo ahí mi respuesta para este espacio. 2. Tengo que calcular la fórmula comercial. La fórmula comercial, sulfato de magnesio, 0, 0, 0, más porcentaje de azufre más el porcentaje de magnesio. Aquí el orden no importa, la cosa es que lo diga, que diga qué es lo que contiene, ¿verdad? Algunos dirán, no, primero va el magnesio. No importa en realidad. Bueno, entonces fórmula comercial. 3. El peso equivalente. Sulfato de magnesio heptahidratado. Entonces, cuando entra el agua, se separa el metal magnesio. ¿Cuánto es la valencia del magnesio? Más 2, ¿verdad? 2. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la valencia de la molécula? 2, ¿verdad? La valencia de la molécula sería 2, porque 2 es la valencia de cada lado de la molécula cuando se disocia. El metal, bueno, el magnesio es el catión, el sulfato es el anión, ¿verdad? Bueno. El peso equivalente, ¿se recuerdan? Sería igual a la masa de la molécula partido la valencia, que es 2. Que es la valencia, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, lo vamos a dejar por acá. A ustedes les toca entonces ponerse a trabajar, leer su manual, contestar sus preguntitas y también hacer esta tarea. Recuerden, si ahí están las instrucciones en la plataforma y ahí cuelgan la tarea, por favor.
después del tiempo que dice, ya no vamos a recibir tareas. Entonces, por favor, envíenla antes, ¿verdad? No en los últimos 5 minutos, porque siempre se traba el sistema. Envíenlo antes, ¿verdad? Si no hay, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Si no, lo vamos a... Diga. Las respuestas las colocamos en esos espacios y el procedimiento lo podemos colocar abajo. Correcto. Eso yo se lo dejo a ustedes como ustedes puedan darle el mejor ordenamiento. Porque recuérdense que tienen que calcular para cada elemento las diferentes cosas. Si no hacen incisos. 1, trabajan la urea. 2, trabajan el nitrato de amonio. 3, el fosfato diamónico. Ahí ponen sus cálculos y ponen ahí sus respuestas. La 1, la 2, la 3, la 4. O sea, la fórmula comercial, el peso equivalente, los nutrientes que contiene, ¿verdad? Sería mejor irlo desarrollando uno por uno, sería más ordenado. Obviamente también el orden se valora, ¿verdad? El orden, la presentación, recuérdense. Tienen que ir haciendo cada vez mejor sus cosas porque vamos cada vez profesionalizándonos más conforme vamos avanzando en nuestra carrera. Como les digo, busquen la forma en que sean más explícitos. Pueden hacer inciso 1, inciso 2, inciso 3, son como 20 y algo fertilizantes, pero esos son los fertilizantes reales que usamos. Aquí existen, aquí están. Lo único que faltó acá es que yo les agregue cales. Cales, por ejemplo, el óxido de calcio, el hidróxido de calcio, el hidróxido de magnesio, el óxido de magnesio, el hidróxido de magnesio, la dolomita. Bueno, eso fue lo que faltó. Pero vean, este cuadro es bastante completo con los fertilizantes que existen en el mercado. Hay otros, obviamente, pero estos es algo muy casi completo, ¿verdad? Para que ustedes lo trabajen y dominen el tema de las fórmulas comerciales. Si ya no hay más preguntas, jóvenes, lo dejamos por ahí, por favor. Entonces, tienen 3 días hábiles para, ahí en la plataforma están las instrucciones. Pasen buen día, jóvenes. Cualquier cosa me escriben. Cuídense mucho.